¿Qué tal? Hoy vamos a desgranar una de las ideas pero más polémicas que existen sobre la figura de Jesús de Nazaret. Vamos a meternos de lleno en un libro bastante denso para explicarlo de una forma clara, para que se entienda bien su argumento central. El libro en cuestión es Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo, de Lucas J. Carena, y arranca nomás con una pregunta que pone en jaque 2 milenios de historia. La pregunta es, ¿y si Jesús en realidad no fuera judío? Así de entrada, el autor no da vueltas, ¿eh? Desde la primera página ya nos tira esta tesis, que básicamente busca sacudir por completo los cimientos de lo que entendemos como los orígenes del cristianismo. Bien, entremos en materia. La idea central del libro es esta. Para poder entender de verdad a Jesús y su mensaje, según Carena, tenemos que dejar de lado la historia oficial y empezar a mirar hacia otro lado, hacia un origen, un linaje cultural y étnico completamente distinto. Y ojo, que para el autor esto no es un simple dato de color, no es solo un detalle biográfico. Él sostiene que es la clave, la llave maestra para reinterpretar todo el Nuevo Testamento, especialmente para entender por qué Jesús se la pasaba chocando con las autoridades religiosas de su época. Ahora, atención a este concepto porque es fundamental en el libro, el teandrismo. Suena complicado, pero es la idea de la unión perfecta entre Dios y el hombre, que se da en la figura de Cristo. Lo que dice el autor es que este gran misterio es imposible de entender desde una mentalidad semítica, que solo se comprende a través del pensamiento griego, o sea, indoeuropeo. Bueno, y para sostener todo esto, el autor nos presenta un choque de titanes, un conflicto de raíz entre dos grandes tradiciones espirituales de la antigüedad. Y acá lo vemos clarísimo. Por un lado, tenemos la tradición semítico-cabalista enfocada en el Dios creador, en la creación como algo bueno y en el pacto cultural, o sea, el colectivo. Del otro lado, la tradición gnóstico-hiperbórea, que habla de un Dios más allá de todo, casi incognoscible, que ve la creación como una especie de prisión para el espíritu y que se centra en el individuo, en el pacto de sangre. Para que se entienda más fácil, el autor postula que la tradición cabalista termina en una especie de colectivismo, donde el pueblo casi que se endiosa a sí mismo, y a eso lo contrasta con la visión gnóstica, que es todo sobre la liberación espiritual de cada uno, del individuo. Bueno, según el libro, estas dos formas de ver el mundo estaban en guerra total, y justo ahí, en medio de ese choque, aparece la figura de Cristo. Ok, pero ¿en qué se basa el autor para decir todo esto? Bueno, ahora vamos a ver las pruebas que presenta y la primera tiene que ver con el lugar donde nació Jesús, Galilea. A ver, el libro acumula varios argumentos. Primero, el nombre mismo. Galilea viene de Gelil Hagoyim, que significa literalmente distrito de paganos o tierra de gentiles. Segundo, la demografía. Era una zona de paso, llena de extranjeros, nada que ver con Judea, que era mucho más cerrada. Incluso el Nuevo Testamento se pregunta si el Cristo puede venir de Galilea. Y bueno, hasta cita visiones místicas que dicen que los ancestros de María no eran de tribus puramente judías. En resumen, para la élite religiosa de Judea, Galilea era otra cosa, era territorio pagano. Y para reforzar esto, el autor cita a historiadores como Gretz, quien afirmaba, tal cual, que en la época de Jesús, Galilea estaba habitada mayormente por paganos. No es una idea sacada de la nada, se apoya en estas fuentes. Pero la cosa no termina ahí. El autor va más allá y empieza a trazar conexiones. Argumenta que la historia de Cristo tiene ecos como si resonara en mitos indoeuropeos mucho más antiguos, de antes del cristianismo. Y nos habla de lo que él llama prefiguraciones. Por ejemplo, los paralelos entre el nacimiento de Krishna en la India y el de Jesús. O el mito de Gotan, el dios germánico, que se cuelga del árbol Yggdrasil para obtener sabiduría, algo que compara con la crucifixión. Y también menciona Parsifal y la leyenda del Santo Grial como una tradición esotérica de Occidente. Pero ojo, él no dice que el cristianismo copió esto. Lo que plantea es que son como arquetipos universales, semillas de verdad que ya estaban en estas culturas y que alcanzan su forma perfecta y final en Cristo. Entonces, y esto es muy importante para entender la lógica del libro, el punto no es el parecido en sí. La pregunta que se hace el autor es, ¿por qué se parecen?
Y su respuesta no es que la historia de Jesús sea un invento, sino todo lo contrario. Es la prueba de que existía una herencia espiritual indoeuropea muy antigua que de alguna manera estaba esperando y preparando el terreno para la llegada de Cristo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al remate final del libro, a la propuesta de lo que Carena define como el verdadero cristianismo, que sería algo muy distinto a lo que conocemos como judio-cristianismo. Este concepto es el de heleno-cristianismo, y como se ve en la tabla, las diferencias son enormes. Mientras que el judeo-cristianismo tiene una influencia semítico-oriental y ve un abismo entre Dios y el hombre, este heleno-cristianismo tendría raíces greco-romanas y se centraría en el teandrismo, o sea, en la unidad. Uno se basa en la ley y la subordinación, el otro en el heroísmo y la nobleza espiritual. La conclusión del autor es bastante contundente. Dice que ideas clave del cristianismo, como la Trinidad o el propio teandrismo, son un dolor de cabeza si se intentan entender desde la tradición semítica, pero que en cambio, para la filosofía griega, encajan como un guante. Y esa sería la razón, según él, por la que el mensaje de Cristo se expandió como pólvora entre los pueblos paganos de Europa, porque en el fondo les estaba hablando en su propio idioma espiritual. Bueno, hasta aquí llegamos con este recorrido por la tesis central y, sin duda, muy controversial, de Jesús Cristo Príncipe Hiperbóreo. Más allá de estar de acuerdo o no, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bien profunda sobre la historia, la fe y la identidad. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre nuestros orígenes define realmente la esencia de nuestra fe?